Estás harto de promesas vacías que te haces a ti mismo cada lunes, ¿verdad? Mírate al espejo y responde. ¿Cuántas veces has dicho, mañana empiezo mientras sigues exactamente igual que hace un año? La verdad duele, pero es simple. Si realmente quisieras cambiar, ya lo habrías hecho. No estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para despertarte de ese autoengaño constante que te mantiene estancado. Tu problema no es falta de información o recursos. Es falta de honestidad contigo mismo. Deja de mentirte. El cambio real comienza cuando dejas de justificar tu mediocridad y enfrentas la verdad incómoda. Tus excusas son solo eso, excusas. Tu transformación comienza ahora. La ilusión del cambio. Superficial, todos conocemos a alguien que lleva años diciendo que va a cambiar su vida. Tal vez sea ese amigo que siempre habla de ponerse en forma, pero nunca mantiene una rutina de ejercicios por más de 2 semanas. O quizás sea esa persona que jura que este año sí comenzará el proyecto con el que tanto sueña, pero al final sigue exactamente donde estaba el año anterior. Lo más incómodo es que si somos honestos con nosotros mismos, probablemente todos nos hemos encontrado en ese mismo lugar alguna vez. Es fascinante observar cómo funciona este fenómeno. Compramos libros de desarrollo personal que jamás terminamos de leer. Nos inscribimos en cursos online que abandonamos después de la 3ª lección. Hacemos publicaciones inspiradoras en redes sociales sobre cómo estamos transformando nuestra vida, mientras nuestras rutinas diarias permanecen prácticamente idénticas. La pregunta incómoda que debemos hacernos es, ¿realmente queremos cambiar o solo nos gusta la idea de cambiar? Aquí está la verdad que pocos quieren enfrentar. Existe una enorme diferencia entre decir que queremos transformación y estar realmente dispuestos a hacer lo necesario para lograrla. Nuestras palabras hablan de deseos de evolución, pero nuestras acciones cuentan una historia completamente distinta. Decimos querer un nuevo trabajo, pero no actualizamos nuestro currículum o aplicamos a nuevas oportunidades. Afirmamos querer mejorar nuestras relaciones, pero seguimos repitiendo los mismos patrones disfuncionales una y otra vez. Esta discrepancia entre palabras y acciones no ocurre por casualidad. Es un mecanismo psicológico fascinante que nos permite sentir que estamos avanzando sin tener que enfrentar realmente los desafíos del cambio verdadero. Nos entregamos a lo que podríamos llamar el teatro del cambio. Todas esas pequeñas acciones superficiales que nos hacen sentir que estamos progresando cuando en realidad estamos estancados. Tomemos por ejemplo a alguien que quiere mejorar su salud. Compra ropa deportiva de última generación, un reloj que mide sus pasos y pulsaciones, suplementos alimenticios, y hasta publica fotos ocasionales en el gimnasio. Pero nunca establece una verdadera rutina, nunca cambia realmente sus hábitos alimenticios de forma consistente, y nunca confronta los patrones emocionales que lo llevan a comer en exceso. Ha invertido en todos los accesorios del cambio, pero ha evitado metódicamente el trabajo profundo y muchas veces doloroso que implica la verdadera transformación. O pensemos en quien dice querer escribir un libro. Lee incontables artículos sobre técnicas de escritura, asiste a talleres literarios, habla constantemente sobre sus ideas brillantes, pero rara vez se sienta a escribir más de unas pocas páginas seguidas. Se ha convencido de que está preparándose, cuando en realidad está procrastinando elegantemente. Estos patrones se repiten en prácticamente todas las áreas de la vida. Relaciones, carrera profesional, finanzas, crecimiento personal. Nos permitimos la comodidad de creer que estamos avanzando, mientras evitamos cuidadosamente el trabajo verdadero. Y aquí es donde la sabiduría de Bruce Lee nos golpea con la fuerza de uno de sus puñetazos legendarios. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicar. La voluntad no es suficiente, debemos actuar. Esta frase desafía directamente nuestra tendencia a confundir intenciones con acciones, a confundir información con implementación, porque Bruce Lee entendió algo fundamental. La transformación nunca ocurre en el reino de las ideas o de las buenas intenciones, sino exclusivamente en el terreno de la acción sostenida y consistente. ¿Cómo podemos entonces determinar si realmente estamos comprometidos con el cambio o simplemente jugando a estarlo? La respuesta está en nuestras prioridades diarias.
Lo que hacemos consistentemente revela lo que realmente valoramos, no lo que decimos valorar. Si dices que la salud es tu prioridad, pero nunca encuentras tiempo para ejercitarte, entonces la salud no es realmente tu prioridad. Si dices que deseas mejorar tus habilidades profesionales, pero pasas tus noches navegando por redes sociales en lugar de estudiar, entonces el crecimiento profesional no es verdaderamente importante para ti. El verdadero compromiso se manifiesta en decisiones pequeñas pero consistentes. No se trata de grandes declaraciones o gestos dramáticos, sino de esas elecciones diarias que nadie ve ni aplaude. Se trata de levantarse temprano cuando nadie te obliga, de hacer ese entrenamiento cuando no tienes ganas, de trabajar en tu proyecto cuando podrías estar viendo series. El compromiso real se manifiesta precisamente cuando no hay aplausos externos, ni recompensas inmediatas. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si el cambio verdadero requiere tanto esfuerzo consistente, ¿por qué lo evitamos tan meticulosamente? ¿Por qué preferimos la ilusión del cambio a su realidad? Quizás la respuesta se encuentra en algo mucho más profundo que la pereza o la falta de disciplina. Quizás lo que realmente nos paraliza es un miedo oculto, un temor profundo al verdadero cambio y sus consecuencias, un tema que exploraremos a continuación. El miedo oculto al verdadero cambio. Las historias de transformación radical nos fascinan. Devoramos biografías de personas que cambiaron completamente sus vidas. El ejecutivo que abandonó todo para vivir en la naturaleza. La mujer que perdió 50 kilos y se convirtió en atleta. El adicto que se rehabilitó y ahora ayuda a otros. Consumimos estas narrativas con avidez y secretamente imaginamos nuestra propia versión de esa metamorfosis personal. Algún día, nos decimos, yo también daré ese salto que cambiará mi vida para siempre. Sin embargo, ese algún día tiene la peculiar tendencia de nunca llegar, y mientras admiramos a quienes han tenido el valor de transformarse genuinamente, nosotros seguimos postergando nuestro propio cambio radical. La pregunta inevitable surge, si anhelamos tanto esa transformación, ¿qué nos detiene realmente? La respuesta incómoda es que, bajo la superficie de nuestros deseos conscientes de cambio, existe un ecosistema completo de miedos profundamente arraigados que trabajan silenciosamente para mantenernos exactamente donde estamos. Estos temores operan como un programa en segundo plano en nuestra mente. Raramente los reconocemos, pero constantemente influyen en nuestras decisiones. El primero y quizás más poderoso es el miedo a lo desconocido. El cambio verdadero implica adentrarnos en territorios inexplorados de nuestra vida y nuestra identidad, y lo desconocido, por definición, no ofrece garantías. Nuestra situación actual puede ser insatisfactoria, pero al menos es familiar. Sabemos qué esperar, cómo funciona, cuáles son sus reglas. El cambio radical nos arroja a un espacio donde esas certezas desaparecen, y para nuestro cerebro primitivo, eso representa una amenaza potencial. Luego está el miedo al fracaso, ese temor paralizante de intentar algo significativo y no lograrlo, porque cambiar de verdad implica arriesgarse a fracasar de verdad. Y no cualquier tipo de fracaso, sino uno que podría confirmar nuestros peores miedos sobre nosotros mismos. Que no somos lo suficientemente fuertes, inteligentes o disciplinados. Que no merecemos algo mejor. Que estamos destinados a permanecer exactamente donde estamos. Y no podemos olvidar el miedo al desconforto. El cambio real exige atravesar periodos de intensa incomodidad. Física, emocional, mental. Requiere desaprender hábitos arraigados y desarrollar nuevas capacidades. Implica soportar la torpeza de ser principiante otra vez. Y a pesar de nuestra retórica sobre salir de la zona de confort, la realidad es que la mayoría preferimos permanecer cómodamente incómodos en situaciones familiares antes que experimentar el desconforto intenso pero temporal del verdadero crecimiento. Lo fascinante es observar cómo estos miedos nunca se presentan de manera directa y honesta. En lugar de admitir, tengo miedo de fracasar, creamos elaboradas justificaciones. No es el momento adecuado. Necesito investigar más antes de comenzar. Tengo demasiadas responsabilidades ahora. Desarrollamos formas sofisticadas de autosabotaje que aparentan ser completamente racionales.
Nos inscribimos en un curso, pero casualmente surgirán emergencias que nos impiden asistir. Empezamos una dieta justo antes de un periodo de festividades, porque es un buen momento para probar nuestra fuerza de voluntad. Compramos equipamiento profesional para nuestro nuevo proyecto sabiendo secretamente que imponernos expectativas tan altas garantiza nuestro abandono temprano. Es como si una parte de nosotros estuviera programada para preservar el status quo a toda costa, incluso si ese status quo nos hace profundamente infelices. Y aquí es donde la filosofía de Bruce Lee emerge con una claridad contundente. No ores por una vida fácil, ora por la fuerza para soportar una vida difícil. Esta perspectiva revoluciona completamente nuestra aproximación al cambio. Nos invita a dejar de fantasear con transformaciones mágicas e indoloras, y en cambio desarrollar la capacidad de enfrentar el miedo, la incomodidad y la incertidumbre, que inevitablemente acompañan al crecimiento auténtico. Bruce Lee entendió que el verdadero poder no está en evitar situaciones difíciles, sino en cultivar la fortaleza interior para atravesarlas. ¿Cómo podemos entonces enfrentar prácticamente estos miedos que nos paralizan? El primer paso es identificarlos con precisión quirúrgica. Cuando te encuentres postergando una acción importante para tu transformación, pregúntate, ¿qué es exactamente lo que temo aquí? Sé brutalmente honesto. ¿Temes el ridículo? ¿El rechazo? ¿Descubrir que no eres tan talentoso como creías? ¿Que tendrías que trabajar mucho más duro de lo que estás dispuesto? Una vez identificado el miedo específico, escríbelo en papel y cuestiona su validez. Pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que esto realmente sucederá? Y si sucediera, ¿realmente sería tan catastrófico como imagino? ¿Podría recuperarme de ello? Este ejercicio de desmitificación a menudo revela que nuestros miedos son mucho menos fundamentados y mucho menos devastadores de lo que nuestra mente nos hace creer. Finalmente, desarrolla un plan pequeño pero inmediato para enfrentar directamente ese miedo. No necesita ser un gran gesto. De hecho, es mejor que sea algo manejable. Si temes hablar en público, no te inscribas inmediatamente para dar una charla TED. Comienza compartiendo tu opinión en la próxima reunión de trabajo. Si temes el fracaso en un nuevo emprendimiento, no renuncies a tu trabajo, pero dedica 1 hora diaria a tu proyecto personal. Pero mientras trabajamos para identificar y confrontar nuestros miedos, surge otra pregunta inquietante. ¿Es posible que a veces usemos la búsqueda misma del cambio como una sofisticada estrategia para permanecer exactamente donde estamos? Podría ser que nuestra zona de confort sea más amplia y más astuta de lo que imaginamos. La zona de confort, disfrazada de búsqueda. Vivimos en la era dorada del desarrollo personal. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a información sobre cómo mejorar nuestras vidas. Libros, podcasts, seminarios en línea, retiros transformacionales, aplicaciones de meditación, coaches de vida. Una industria multimillonaria ha florecido alrededor de nuestra hambre por crecer y transformarnos. Consumimos vorazmente estos contenidos, asintiendo con la cabeza, mientras escuchamos las mismas lecciones reformuladas de diferentes maneras. Subrayamos pasajes de libros, tomamos notas en seminarios, y compartimos frases inspiradoras en nuestras redes sociales. Y sin embargo, la gran paradoja de nuestro tiempo es que esta abundancia de información sobre transformación personal rara vez se traduce en transformación real. Muchos de nosotros pasamos años, incluso décadas, consumiendo contenido sobre cambio sin experimentar cambios significativos en nuestras vidas. ¿Cómo es posible? Hemos descubierto una forma sofisticada de permanecer en nuestra zona de confort mientras nos convencemos de que estamos en un camino de crecimiento. Es lo que podríamos llamar la búsqueda como sustituto de la acción. Esta dinámica es particularmente peligrosa porque se disfraza de progreso. Cada libro que leemos, cada seminario al que asistimos, nos da la sensación de estar avanzando. Experimentamos pequeños momentos de claridad y epifanía que confundimos con transformación real. Lo que en realidad está ocurriendo es que nos hemos convertido en adictos a la inspiración. Buscamos constantemente ese subidón emocional que sentimos al escuchar un discurso motivacional o al terminar un libro que promete cambiar nuestra vida.
Es una especie de dopamina espiritual, intensa, estimulante y completamente efímera. Y, como cualquier adicción, requiere dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. El problema fundamental es que hemos llegado a confundir el conocimiento con el crecimiento, la inspiración con la transformación. Nos sentimos bien consumiendo información sobre cambio personal, porque nos permite fantasear con la persona en que podríamos convertirnos, sin exigirnos el sudor, las lágrimas y la incomodidad que implica convertirnos realmente en esa persona. Observemos los patrones. Compramos un libro sobre productividad, leemos los primeros capítulos con entusiasmo, implementamos una o dos técnicas por unos días, y luego, antes de que cualquier cambio real pueda arraigarse, nos sentimos atraídos por otro libro que promete una solución aún más efectiva. O asistimos a un taller intensivo de fin de semana, donde experimentamos profundas revelaciones emocionales. Juramos que nuestra vida nunca será la misma, y 2 semanas después, hemos vuelto exactamente a los mismos patrones de comportamiento, conservando apenas un vago recuerdo de aquella intensa experiencia. Estos ciclos de consumo pasivo nos mantienen en una ilusión de progreso. Nos movemos constantemente, pero como un hámster en su rueda, mucha actividad, ningún avance real. Y lo más insidioso es que estas actividades parecen productivas. ¿Quién podría criticar a alguien por leer libros de desarrollo personal o asistir a seminarios educativos? Sin embargo, cuando estas actividades se convierten en sustitutos de la acción real, en realidad están sirviendo para mantener el status quo. Aquí es donde la filosofía de Bruce Lee emerge con una claridad brutal y disruptiva. Para saber, es preciso hacer. En estas 6 palabras, Lee desmantela completamente la ilusión en la que vivimos. Nos recuerda que el verdadero conocimiento no es algo que se pueda adquirir pasivamente, sino algo que debe ser forjado a través de la experiencia directa. No importa cuántos libros leamos sobre natación, hasta que no entremos al agua y experimentemos por nosotros mismos la sensación de flotar, de coordinar nuestra respiración con nuestros movimientos, de sentir la resistencia del agua, no sabremos realmente nadar. Esta perspectiva confronta directamente nuestra cultura de desarrollo personal, que prioriza el conocimiento intelectual sobre la práctica encarnada. Nos desafía a reconocer que nuestra búsqueda constante de nuevas perspectivas, técnicas y sistemas puede ser en realidad una elaborada estrategia de evasión. Una manera de mantenernos ocupados sin realmente cambiar. ¿Cómo rompemos entonces este ciclo de consumo pasivo y entramos en un estado de acción consistente? El primer paso es establecer una regla inquebrantable. Por cada hora que pasamos consumiendo información sobre desarrollo personal, debemos pasar al menos 3 horas implementando lo aprendido. Esta proporción 1.3 garantiza que nuestro énfasis esté en la aplicación práctica más que en la absorción teórica. En segundo lugar, necesitamos adoptar lo que podríamos llamar minimalismo informacional. En lugar de buscar constantemente nueva información, debemos comprometernos a dominar un conjunto limitado de principios fundamentales. Es preferible implementar completamente 3 técnicas básicas que tener un conocimiento superficial de 30 técnicas avanzadas. Finalmente, debemos crear sistemas de rendición de cuentas que nos obliguen a pasar de la teoría a la práctica. Esto puede significar unirse a un grupo donde debemos mostrar resultados tangibles, no solo compartir ideas, o comprometerse públicamente con objetivos específicos y fechas límite, o incluso establecer consecuencias financieras si no cumplimos con nuestros compromisos de acción. La verdadera transformación nunca ocurre en el reino de las ideas o las emociones temporales. Ocurre únicamente en el terreno de la acción sostenida y consistente. Y mientras esta realidad puede parecer intimidante al principio, también es profundamente liberadora. Nos libera de la búsqueda interminable de la siguiente gran idea o la siguiente experiencia inspiradora, y nos devuelve al simple pero poderoso acto de hacer. Pero incluso cuando decidimos abandonar nuestra adicción a la inspiración y comprometernos, genuinamente con la acción, nos encontramos frente a otro desafío. Nadie nos ha preparado honestamente para el verdadero costo del cambio significativo. Todos hablan de los beneficios de la transformación personal, pero pocos están dispuestos
a discutir abiertamente el precio que debemos pagar para lograrla. El precio real del cambio que nadie te dice. Las historias de transformación personal que consumimos tienen una estructura casi mítica. El protagonista insatisfecho encuentra inspiración, enfrenta algunos obstáculos, persevera heroicamente, y finalmente emerge como una versión radiante y mejorada de sí mismo, cosechando admiración y éxito. Los videos motivacionales muestran personas sonrientes exhibiendo sus nuevos cuerpos, celebrando sus nuevos negocios exitosos o disfrutando de su vida reinventada. La narrativa dominante nos presenta la transformación como un proceso desafiante, sí, pero últimamente inspirador y completamente positivo. Esta representación no es del todo falsa, pero es peligrosamente incompleta. Es como mostrar solo la cumbre soleada de una montaña, mientras se oculta deliberadamente el brutal ascenso que requiere oxígeno suplementario y cobra vidas ocasionalmente. Y esta omisión no es inocente. Vende libros, cursos y programas, pero deja a las personas completamente despreparadas para la realidad que enfrentarán, si realmente se comprometen con un cambio profundo. La verdad que nadie se atreve a decirte abiertamente es esta: toda transformación genuina exige sacrificios dolorosos y pérdidas significativas. No existe el cambio profundo sin costo profundo. La transformación verdadera no es simplemente añadir cosas nuevas a tu vida. Invariablemente requiere abandonar partes enteras de quién eras y cómo vivías. Y este abandono, esta muerte metafórica, puede ser profundamente dolorosa. La magnitud de este precio pocas veces se reconoce en nuestras conversaciones sobre cambio personal. Consideremos lo que realmente sacrificaron quienes lograron transformaciones significativas. El empresario exitoso que no menciona los años de cenas familiares perdidas, cumpleaños de hijos a los que no pudo asistir, y relaciones que se deterioraron mientras construía su imperio. La persona que transformó radicalmente su salud, pero no habla de las reuniones sociales que tuvo que declinar, los alimentos que amaba y nunca volverá a disfrutar, o la batalla constante y agotadora contra sus impulsos más básicos. Estos sacrificios van mucho más allá de la incomodidad temporal. A menudo incluyen la pérdida de relaciones significativas. Cuando comienzas a cambiar profundamente, muchas personas en tu vida se sentirán amenazadas o desconcertadas por la nueva dirección que tomas. Los amigos que compartían tus viejos hábitos pueden alejarse cuando ya no participas en ellos. La pareja que se enamoró de quien eras puede resistirse a quien te estás convirtiendo. La familia que tenía expectativas claras sobre tu identidad y rol puede reaccionar con confusión o rechazo ante tu evolución. Luego está el sacrificio del confort. No solo el confort físico, que es evidente, sino el confort psicológico que proporciona lo familiar. Incluso cuando lo familiar es disfuncional, hay un extraño confort en los patrones que conocemos, incluso cuando nos hacen daño. Sabemos qué esperar, cómo navegar esas situaciones, qué papel desempeñar. El cambio verdadero nos arroja a un territorio desconocido, donde somos novatos, nuevamente, donde debemos aprender nuevas reglas, donde cometemos errores infantiles. Esta pérdida de competencia y certeza puede ser profundamente desorientadora, pero quizás el sacrificio más significativo y menos discutido es la muerte de la identidad anterior. Cuando has pasado décadas definiéndote de cierta manera, como la persona alegre que siempre complace a todos, como el profesional que prioriza el trabajo sobre todo lo demás, como el padre que vive completamente a través de sus hijos. Cambiar esos patrones no es simplemente adoptar nuevos comportamientos, es experimentar una pequeña muerte. Es despedirse de una versión de ti mismo que, con todos sus defectos, te ha acompañado durante toda tu vida. Y este duelo por quien fuiste puede ser sorprendentemente intenso, incluso cuando estás avanzando hacia algo mejor. Ante esta realidad brutal del precio del cambio genuino, las palabras de Bruce Lee adquieren una resonancia profunda. El secreto para la inmortalidad es primero vivir una vida que valga la pena recordar. En esta frase aparentemente simple se encuentra una filosofía transformadora sobre el sacrificio. Lee nos está diciendo que el sentido del sacrificio no está en el dolor mismo, sino en aquello por lo que estamos dispuestos a soportar ese dolor. Que lo que hace significativo el precio que pagamos
es el valor de aquello que estamos creando a través de nuestro sacrificio. Esta perspectiva cambia completamente nuestra relación con el costo del cambio. En lugar de preguntarnos, ¿cómo puedo cambiar sin experimentar pérdida o dolor? La pregunta se convierte en, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por la vida que realmente deseo crear? Esta segunda pregunta nos devuelve nuestro poder. No se convierte de víctimas del proceso de cambio en arquitectos conscientes de nuestra transformación. Entonces, ¿cómo podemos abrazar genuinamente este precio y encontrar significado en el sacrificio necesario? El primer paso es abandonar la fantasía de la transformación indolora. Aceptar que el cambio profundo exigirá un peaje, y que este peaje no es un obstáculo en el camino, sino parte integral del proceso de transformación. El fuego que forja el acero no es un impedimento para la creación de la espada. Es precisamente lo que hace posible la espada. El segundo paso es identificar específicamente qué estamos dispuestos a sacrificar. No todo sacrificio es noble o necesario. Necesitamos claridad sobre qué estamos dispuestos a perder y qué debemos preservar a toda costa. Esta discriminación requiere una comprensión profunda de nuestros valores fundamentales y del futuro que intentamos crear. Finalmente, debemos encontrar sentido en el sacrificio mismo. Los antropólogos han observado que en todas las culturas, los rituales de sacrificio tienen un propósito similar: transformar el acto de renuncia en un acto de significado y poder. Cuando enmarcamos nuestros sacrificios como ofrendas conscientes hacia la persona en que nos estamos convirtiendo, el dolor de la pérdida se transforma en un acto de dignidad y propósito. El cambio real siempre tiene un precio. Pero cuando comprendemos que este precio no es simplemente el costo de la transformación, sino parte integral de la transformación misma, nuestra relación con el sacrificio cambia fundamentalmente. No estamos simplemente renunciando a cosas, estamos participando activamente en nuestra propia reformulación, y esto nos lleva a una comprensión más profunda, que quizás la herramienta más poderosa para navegar este doloroso proceso de transformación no es la motivación externa o las técnicas sofisticadas, sino algo mucho más fundamental y revolucionario: la autodisciplina como la expresión más elevada del amor propio. La autodisciplina como acto de amor propio. Cuando escuchamos la palabra autodisciplina, ¿qué imágenes vienen a nuestra mente? Probablemente visualizamos restricciones, renuncias, esfuerzo, y quizás incluso cierto grado de sufrimiento. Tendemos a imaginar a una persona autodisciplinada como alguien que se niega a placeres, que se levanta a las 5 de la mañana para hacer ejercicio mientras afuera todavía está oscuro, que elige la ensalada cuando todos los demás están disfrutando de pizza. En nuestra concepción colectiva, la autodisciplina se ha convertido en sinónimo de castigo autoinfligido. Esta asociación no es accidental. Desde la infancia, hemos aprendido a ver la disciplina como algo impuesto desde afuera, como una forma de control o corrección. Si no te portas bien, serás disciplinado. La disciplina como consecuencia negativa, como algo que se aplica cuando fallamos o nos desviamos del camino. Y esta perspectiva externa de la disciplina la hemos internalizado, de modo que incluso cuando somos nosotros quienes nos imponemos reglas y restricciones, las experimentamos como una especie de castigo, como un recordatorio constante de que no somos lo suficientemente buenos tal como somos. Esta concepción de la autodisciplina como forma de autocorrección o autopunición tiene consecuencias devastadoras para nuestro desarrollo personal. Porque, ¿quién quiere voluntariamente someterse a un régimen de castigo constante? Si cada vez que intentamos establecer un hábito saludable o desarrollar una nueva habilidad, lo abordamos con esta mentalidad punitiva, estamos esencialmente programándonos para el fracaso. Nuestro cerebro está diseñado para alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Cuando enmarcamos la autodisciplina como una forma de dolor autoinfligido, todas nuestras alarmas biológicas y psicológicas se activan para sabotear nuestros esfuerzos. Y así comienza un ciclo vicioso pernicioso. Nos proponemos cambiar un hábito, pero lo abordamos desde una perspectiva de corrección y castigo. Soy perezoso, necesito disciplinarme. Soy débil,
Necesito ser más estricto conmigo mismo. Este lenguaje de autodepreciación establece una relación adversarial con nosotros mismos desde el principio. Inevitablemente, esta tensión interna nos lleva a abandonar nuestros esfuerzos. Luego, interpretamos este abandono como evidencia adicional de nuestra falta de valía o capacidad, lo que refuerza la idea de que necesitamos más disciplina punitiva la próxima vez que lo intentemos. Y así el ciclo continúa, dejándonos cada vez más desmoralizados y distantes de nuestras metas. ¿Qué pasaría si existiera una forma completamente diferente de entender y practicar la autodisciplina? Y si, en lugar de conceptualizarla como un acto de autocorrección, comenzáramos a experimentarla como la expresión más elevada del amor propio? Bruce Lee, quien encarnó la autodisciplina en cada aspecto de su vida, ofreció una perspectiva revolucionaria sobre este tema. La autodisciplina significa que, en todo lo que haga, no será necesario que otros lo presionen. En esta simple declaración, Lee redefine radicalmente lo que significa ser autodisciplinado. No se trata de castigo, sino de autonomía. No es restricción, sino libertad. La verdadera autodisciplina, según Lee, es el acto supremo de reclamar nuestra soberanía personal, de asumir la responsabilidad total sobre nuestra dirección y nuestras acciones. Desde esta perspectiva, la autodisciplina se convierte en un acto de profundo respeto hacia uno mismo. Cuando elegimos levantarnos temprano para ejercitarnos, no lo hacemos como castigo por ser perezosos, sino como un regalo para nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando decidimos dedicar tiempo a desarrollar una habilidad en lugar de consumir contenido pasivamente, no lo hacemos porque nos consideramos perdedores, sino porque valoramos nuestro potencial lo suficiente como para invertir en él. Cuando establecemos límites en nuestras relaciones o rechazamos participar en comportamientos destructivos, no lo hacemos desde el juicio, sino desde el reconocimiento de nuestro propio valor. Esta reinterpretación cambia completamente nuestra experiencia de la autodisciplina. Ya no es algo que nos imponemos a regañadientes, sino algo que elegimos como una expresión de nuestro amor propio. No es un castigo por lo que somos, sino un tributo a lo que podemos llegar a ser. ¿Cómo podemos entonces reconectar con la autodisciplina como un acto de amor propio? El primer paso es revisar nuestro lenguaje interno. Cada vez que nos encontremos utilizando términos punitivos o autocríticos al pensar en nuestros hábitos o metas, necesitamos conscientemente reformular esos pensamientos. En lugar de «tengo que forzarme a hacer ejercicio porque estoy fuera de forma», podemos decir «elijo honrar mi cuerpo con movimiento porque merece estar sano y fuerte». Este cambio de lenguaje no es cosmético. Literalmente reconfigura nuestro cerebro y nuestra experiencia emocional. El segundo paso es integrar pequeños actos de celebración en nuestra práctica de autodisciplina. Tradicionalmente, vemos la recompensa como algo que viene después del esfuerzo sostenido, como un premio que nos damos cuando alcanzamos la meta. Pero esta estructura refuerza la idea de que la disciplina es en sí misma desagradable y que solo vale la pena por lo que eventualmente nos dará. En cambio, necesitamos aprender a encontrar satisfacción en el acto mismo de la autodisciplina, a celebrar el propio hecho de estar cuidando de nosotros mismos a través de nuestras elecciones conscientes. Finalmente, debemos practicar la compasión cuando fallamos. La autodisciplina como acto de amor propio reconoce nuestra humanidad y falibilidad. No exige perfección, sino presencia y compromiso renovado. Cuando nos desviamos de nuestras intenciones, la respuesta no es la autocrítica despiadada, sino la gentileza firme que nos invita a volver al camino. Cuando comenzamos a experimentar la autodisciplina como la expresión más elevada de nuestro amor propio, descubrimos que no se trata de restringirnos, sino de liberarnos. No se trata de luchar contra nosotros mismos, sino de alinearnos con nuestros valores más profundos y nuestras aspiraciones más auténticas. Y en esta alineación, descubrimos una fuerza interior que no proviene del juicio, sino del amor. Pero, incluso armados con esta nueva comprensión de la autodisciplina, muchos de nosotros seguimos atrapados en un patrón de inicio entusiasta y abandono posterior, porque hay un elemento crucial de la ecuación que aún no hemos abordado: la consistencia.
imperfecta que constituye el verdadero núcleo de cualquier transformación duradera. El compromiso inquebrantable, la verdadera fuente de poder. Nos encanta la sensación de comenzar algo nuevo. Ese momento en que decidimos transformar nuestra salud, iniciar un negocio o aprender una habilidad, viene acompañado de una oleada de dopamina y posibilidades infinitas. Compramos el equipo nuevo, nos inscribimos en el curso, descargamos la aplicación y nos sumergimos con entusiasmo en los primeros días de nuestro nuevo proyecto. Sentimos que esta vez será diferente. Esta vez realmente lo lograremos. Y luego, inevitablemente, llega el día en que no sentimos hacerlo. La alarma suena para ir al gimnasio, pero estamos cansados. Es momento de trabajar en nuestro proyecto lateral, pero Netflix resulta más tentador. Toca practicar el instrumento, pero preferimos revisar las redes sociales. Y en ese momento crítico, la mayoría de nosotros confundimos un fenómeno temporal, la motivación, con lo que realmente impulsa el cambio duradero, el compromiso inquebrantable. La motivación es una emoción, y como todas las emociones, fluctúa. Viene y va como las mareas, a veces alta, a veces baja, influenciada por nuestro estado físico, nuestro entorno, nuestras experiencias recientes. Basar nuestra transformación personal en la motivación es como construir una casa sobre arena. Cuando llegue la tormenta, y siempre llega, todo lo construido se desmoronará. Aquí es donde se revela el conflicto fundamental que sabotea la mayoría de nuestros intentos de cambio. Existe una diferencia astronómica entre querer los resultados y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtenerlos. Prácticamente todos queremos estar en forma, ser financieramente prósperos, desarrollar habilidades admirables, tener relaciones profundas. Pero solo unos pocos están genuinamente dispuestos a soportar el proceso implacable, frecuentemente tedioso y a veces doloroso que estos resultados exigen. Queremos el cuerpo esculpido, pero ¿estamos dispuestos a levantar pesas cuando nuestros músculos arden en protesta? Queremos el negocio exitoso, pero ¿estamos dispuestos a seguir avanzando después de los primeros 10 rechazos, 100 rechazos, 1000 rechazos? Queremos dominar un instrumento, pero ¿estamos dispuestos a practicar el mismo pasaje musical una y otra vez, hasta que nuestros dedos lo ejecuten perfectamente? Esta brecha entre desear y estar dispuesto se amplifica enormemente en nuestra cultura actual de gratificación instantánea. Vivimos en un mundo donde podemos ordenar prácticamente cualquier producto y recibirlo al día siguiente, transmitir cualquier película al instante, conectar con personas al otro lado del mundo con un clic. La tecnología nos ha condicionado a esperar resultados inmediatos con esfuerzo mínimo, y esta expectativa se ha filtrado insidiosamente en nuestra psicología, haciéndonos cada vez menos capaces de comprometernos con procesos que requieren paciencia, persistencia y tolerancia a la incomodidad. Las redes sociales exacerban este problema al mostrarnos constantemente los resultados finales. El físico impresionante, el viaje de lujo, el negocio exitoso, sin revelar el proceso largo y arduo que los hizo posibles. Consumimos estas imágenes de éxito como si fueran píldoras de dopamina, experimentando brevemente la satisfacción de imaginar esos resultados en nuestra propia vida, pero sin desarrollar la capacidad de soportar el proceso necesario para alcanzarlos. Nuestros sistemas educativos también han contribuido a esta crisis de compromiso. Al enfatizar las calificaciones y los resultados de las pruebas por encima del proceso de aprendizaje, hemos criado generaciones que valoran más la apariencia de competencia que la maestría real. Se premia la capacidad de producir respuestas rápidas, no la voluntad de sumergirse profundamente en un tema y perseverar a través de la confusión y la frustración que inevitablemente acompañan el aprendizaje verdadero. En este contexto, las palabras de Bruce Lee adquieren una relevancia asombrosa. No temo al hombre que ha practicado 10.000 chutes una vez, sino al que ha practicado un chute 10.000 veces. Esta afirmación cristaliza la esencia del compromiso verdadero. No es la amplitud de experiencia la que produce la excelencia, sino la profundidad de compromiso. Lee entendió que el poder real no viene de probar muchas cosas superficialmente, sino de comprometerse inquebrantablemente con la maestría de lo fundamental.
Su propio entrenamiento reflejaba esta filosofía. Mientras otros artistas marciales acumulaban técnicas como coleccionistas, Lee refinaba incansablemente un conjunto básico de movimientos hasta alcanzar un nivel de perfección que transformaba lo simple en extraordinario. Esta mentalidad trasciende las artes marciales. Se aplica a cada área de la vida donde buscamos la excelencia. El escritor que escribe todos los días, llueva o haga sol, inspirado o no. El empresario que continúa perfeccionando su producto o servicio a través de incontables iteraciones. El músico que practica las escalas básicas año tras año. No es el talento lo que los distingue, ni siquiera la inteligencia o los recursos. Es su compromiso inquebrantable con el proceso. Lo que hace que este compromiso sea tan poderoso es, precisamente, que no depende de las emociones fluctuantes. Cuando estamos verdaderamente comprometidos, nuestra decisión de actuar trasciende cómo nos sentimos en un momento dado. Nos presentamos y hacemos el trabajo no porque estemos motivados, sino porque nos hemos comprometido. Y paradójicamente, es esta consistencia la que eventualmente genera resultados que ningún arrebato de motivación podría producir. ¿Cómo cultivamos entonces este tipo de compromiso inquebrantable? No a través de técnicas de motivación, temporales o afirmaciones positivas, sino reconociendo que el compromiso es una capacidad que se desarrolla gradualmente, como un músculo. Comienza con compromisos pequeños que podemos mantener consistentemente. Se fortalece cada vez que elegimos cumplir con nuestra palabra para nosotros mismos, especialmente cuando no sentimos hacerlo. Se profundiza cuando aprendemos a encontrar significado y propósito en el proceso mismo, no solo en los resultados que eventualmente producirá. El compromiso inquebrantable no es glamoroso, no produce las mismas descargas dopaminérgicas que los nuevos comienzos o las fantasías de éxito instantáneo. Pero es la única verdadera fuente de poder transformador. Es la diferencia entre soñar con cambiar y realmente cambiar, entre admirar la excelencia y encarnarla. Y mientras avanzamos en este camino de compromiso verdadero, inevitablemente encontraremos uno de los mayores obstáculos para nuestra transformación, la comparación tóxica con los demás, esa tendencia humana que nos hace medir nuestro progreso, no por nuestro crecimiento personal, sino por cómo nos comparamos con aquellos que nos rodean. Llegamos al final de nuestro viaje, pero recuerda, el verdadero poder no está en conocer el camino, sino en recorrerlo con compromiso inquebrantable, transformando, como Bruce Lee, lo ordinario en extraordinario.